Cuenta la leyenda que si le das like y te suscribes a este canal vas a tener un gran día. Muchas gracias. Hey, ¿qué tal, peludos? ¿Cómo están? Espero que estén todos súper bien, de lo mejor. Sean todos bienvenidos a un nuevo video con la mejor configuración del Action para todo tipo de computadoras. Este es un video que actualizamos una vez cada año porque obviamente la versión del Action pues se actualiza y trae más cosas con la cual nosotros podemos jugar. Quiero decirles que la PC que yo tengo es esta que está saliendo aquí. Sale entre $130 y $200 dependiendo de dónde la compres. Obviamente 130 los componentes más básicos y bueno, me imagino que 200 si es que te tracalearon y te metieron hasta monitor, no sé. Y esta PC, la verdad, que tiene tarjeta integrada. Que sepan para que obviamente les sirva como ejemplo mi configuración. De todas formas, yo les voy a decir que pueden aumentar, que pueden bajar si presentan algún tipo de falla de las que yo mencionaré. Ok, vamos a empezar con el Action. Tengo la última versión porque tengo el juego tengo lo que sería el programa comprado. Pues bueno, vamos a empezar. Obviamente tenemos varios módulos aquí, lo que sería tanto como juegos, si queremos grabar toda la ventana, grabar una ventana en específico, si queremos grabar un área en específico, que obviamente aquí nos sale la resolución. ¿Ves? Si yo es chico, pues está el 745. Si lo muevo para acá, pues cambia, obviamente. Entonces, también podemos transmitir en vivo, pero deja en tus comentarios si te interesa que haga un video de cómo transmitir en vivo desde el Action con todo tipo de configuración. Claro que sí. Ok, ya teniendo toda esa broma, también podemos conectar lo que sería otro dispositivo como una webcam. Y pues bueno, empezar por el formato, yo recomiendo el de MP4. Y aquí es muy importante que esto que sale aquí es, por lo menos yo tengo una tarjeta integrada, pero tú puedes ser que tenga una tarjeta gráfica. Si tienes una tarjeta gráfica, pues muy bien, selecciona todo lo que sería el componente más, pues muy bien, puedes seleccionarla. En mi caso, las personas que tengamos lo que sería tarjeta integrada, pues la seleccionamos aquí. Esto va a ayudar muchísimo a lo que sería el rendimiento y cómo se ve el video. Aquí en la resolución va a depender muchísimo en el mundo de internet, por lo menos hoy la resolución que más se utiliza en todos lados es 1080p. Pero ¿qué pasa? O sea, puedes colocarlo en 1080p o lo que sería original, pero si tienes un monitor lo que sería con mayor resolución, tienes una computadora gaming, pues lo más probable es que si le colocas en original te grabes y hasta inclusive en 4K dependiendo de tu computadora. Pero bueno, que sepan que pueden grabarlo en la resolución que ustedes quieran, la predeterminada obviamente entre 1080p y 720 dependiendo de la computadora que tengas, pues anda de maravilla. Ok, en la resolución de aspecto yo siempre recomiendo dejarla en esta. ¿Por qué? Porque si lo colocas en original y de repente se te olvida y estás grabando lo que sería en modo ventana, se va a ver un poquito feo. Entonces yo recomiendo siempre dejarlo en lo que sería 16 y 9. Yo recomiendo dejarla en esta resolución. Incluso hasta si haces videos para TikTok, igualito con un programa de edición, puedes pasarlo a resolución sin ningún tipo de problema. Ok, la parte de los FPS es muy importante porque obviamente a la hora de, si nosotros vamos a grabar escritorio, no importa, tú colócalo en 60 FPS. Lo más probable es que todas las computadoras puedan grabar escritorio a 60 FPS sin ningún tipo de problema. El problema está cuando por lo menos vas a grabar Minecraft y te anda como a 30 FPS. Si lo pones en 60 puede ser que incluso te baje tu rendimiento y se vea hasta peor. Entonces colócalo en lo que sería 30. Pero si obviamente si el Minecraft te anda relajado a muchos FPS más de 60, pues colocarlo en 60 está bien, ya que es lo estándar. Si quieres subirlo a 60 FPS a YouTube, pues por lo menos está bien. O en las redes sociales que lo aguantan. Y pues bueno, aquí están lo que serían las demás configuraciones para el que quiera utilizarlo. Ya todo de 360 me parece una locura, de verdad, grabar en más FPS. El tema del time shift pues no lo tenemos activado. Y aquí en los dispositivos de lo que serían nuestras cornetas, nuestros dispositivos de salida, ok, donde puedes del sonido primario, yo tengo conectado lo que sean mis altavoces. Aquí están todos los dispositivos y obviamente yo suelo bajarle un poquito, incluso hasta con el programa de grabación le bajo un poquito más a lo que sería el sonido del Minecraft, o por lo menos si estamos grabando en escritorio, pues el sonido de lo que estemos reproduciendo. Aquí el tema de micrófono, esto es muy importante. Verán, seleccionan su micrófono, obviamente tienen que tener las casillas activadas. Yo tengo un BM800 que en Amazon creo que cuesta como $30, 30, $40, incluso hasta en Mercado Libre en mi país pues cuesta unos $50. Esto es un micrófono condensador, o sea que es un micrófono que se escucha culero si no le aplicas muchos filtros. Tú me estás escuchando bien porque con el OBS le aplico la verdad un montón de filtros e inclusive cuando lo paso a mi programa de grabación le aplico otros filtros más. Es necesario que hagamos estas configuraciones para que con el Action se escucha increíble si tienes un micrófono condensador. Igual si tienes un mezclador de audio o no sé, pero si se escucha feo con un ruidito de
que va a parecer que va a explotar el micrófono. Pues lo que tenemos que hacer es ir a configuración, obviamente esto siempre grabar en siempre obviamente, y la reducción de ruido, el umbral lo colocamos en menos 36 como está aquí. Esto de verdad se va a notar la mejora, de verdad es increíble el ruido que elimina y cómo se escucha. Aquí el volumen yo lo tengo 200% porque lo digo que este es un micrófono condensador, tengo que incluso en el programa de grabación le coloco todo el volumen posible porque es que se escucha demasiado bajo, de verdad. Esto por lo menos si quieren que el audio sea se separe. En mi caso pues yo prefiero que tenga todo junto. Aquí por lo menos si quieren grabar una vez con la webcam. En mi caso no tengo webcam, tengo la del OBS, que cuando el OBS se instala pues instala un driver aquí de cámara, pero bueno. En temas del en vivo pues coméntenlo si quieren que haga un video dedicado a cómo hacer un en vivo con el Action para todo tipo de configuraciones. En lo que sería dispositivos de lo que sería el audio, por defecto aquí, yo por lo menos no lo tengo seleccionado por defecto de sistema, o sea el mismo que tengo seleccionado aquí, así que no hace falta que lo seleccione. En formato de salida pues lo tengo en WAV, no hay ningún problema. Grabar el silencio, no tengo lo que sería webcam, pero este es el formato de imagen, yo lo tengo en PNG. Pues obviamente lo que sea tipos de análisis, aquí también las computadoras que yo les mencioné, que es de 12 de RAM, tal, muy sencillita. Y vamos a lo que sería la chicha, aquí donde está todo el jugo de las cosas que podemos hacer, configurar y tal. Ok, aquí en video yo siempre cuando grabo escritorio lo tengo en ultra, y cuando grabo un juego lo pongo en alta, porque la verdad que entre ultra y alta la diferencia la verdad puede ser más a calidad o más si eres exquisito, y la verdad que no me anda mal, depende del juego obviamente, pero me anda la verdad que muy bien. ¿Qué pasa si por lo menos tú seleccionas ultra o alta y te anda lagueado, incluso se ve feo el video, por lo menos el juego se ve bien pero el video se ve feo? Pues puedes incluso hasta bajarlo para que se vea mejor, lo bajas en alta, si no te sirve pues lo bajas en normal, todo dependiendo de tu PC hasta baja. La verdad en normal tampoco es que se vea feo, obviamente en baja sí se nota la diferencia, entonces pueden ir seleccionando como ustedes quieran. Aquí el bitrate MP3 lo tengo en 100%, lo que sería 10 megas, aquí obviamente no lo tengo forzado, aquí no lo vamos a limitar, lo vamos a colocar en full. Y esto es muy importante, tenemos que seleccionar la casilla de grabar usando todos los núcleos del procesador, grabar el cursor del ratón. Esto ya es dependiendo de lo que tú quieras utilizar. Este tema de opacidad no voy a hablar de esto ya que no tengo webcam, entonces pues bueno, vámonos al audio, grabar sonido, permitir canal, esto aquí por defecto, esto funciona muy bien así. Lo que sería el UC ya lo voy a explicar, estaban viendo una pantalla que es el UC te muestra los FPS, el tiempo que lleva de grabación, te muestra muchas cosas, tú le puedes incluso bajar la opacidad si no te molesta tanto o si quieres que se medio vea. Ok, en mi caso ya esto es opinión, ya esto es de gusto, de verdad, o sea, como si tú quieres, si no quieres. ¿Qué pasa? Si tienes una computadora muy de verdad gama de entrada, muy gama baja, pues te digo que lo desactives porque obviamente puedes influir en tu rendimiento. Para si tienes una computadora como la mía o mejor, o sea, esto es ya decisión de gusto si lo quieres o no. Hay de todas formas una tecla para activarlo, aquí donde tú quieres que esté, superior, centrado, hay veces que por lo menos me gusta activarlo, otras veces que no, esto ya es decisión mía, pero bueno, ustedes pueden hacer lo que ustedes quieran. En exportar, muy importante, usar aceleración de hardware para la codificación del video, seleccionar si tenemos una tarjeta gráfica o la integrada, lo que sería exportar el curso de ratón, exportación de visualización de clic de ratón, esto ya si ustedes quieren. Y aquí están las teclas rápidas, mira, aquí está. O sea, esto ya dependiendo todas las teclas que ustedes quieran. Le voy a dar un consejo porque de verdad esto me pasó a mí por novato, o sea, por estúpido. Y es que por lo menos esta tecla aquí que no se puede quitar, la de capturas de pantalla, yo lo tenía en una tecla que utilizaba frecuentemente. Y yo no sabía que estaba tomando yo captures cada rato. Cuando yo me asomo a la carpeta donde están los captures, hay más de 1000 captures y es una locura. Obviamente lo mandé para la papelera. Entonces recomiendo colocarlo en una tecla que no utilicen mucho o que por lo menos sepan que es la del capture, pero lo utilicen únicamente para eso, para que no se vuelvan 8 como yo. Lo de esconder y mostrar, pues bueno, yo lo tengo en F6, que si lo suelo utilizar, les digo. Y bueno, todo lo que ustedes quieran activar. Les voy a dejar un video aquí que es el OBS versus el Action. ¿Por qué? Porque obviamente son programas, la verdad, que están en el top de lo que sería para grabar videos y gameplays para el canal, el escritorio para grabar todo. Entonces ahí en ese video tocamos todos los pros y contras. También te voy a dejar una configuración completa de lo que sería el OBS aquí abajo en la descripción, para que estés lo que sería informado en todo el mundo de estos programas de grabación. Te recomiendo mucho que me sigas en todas mis redes sociales para que estés pendiente de la familia, por si quieres jugar, por lo que sea. Y pues bueno, estoy aquí para servirte. Espero que tengas un feliz día y adiós.